buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Le damos la gloria y la honra al Señor por esta noche que nos permite reunirnos a través de este audio para poder escuchar su palabra y poder recibir la dirección de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra para que podamos alcanzar esos propósitos por los cuales Él todavía nos tiene en esta tierra. Vamos a dar las gracias a Dios, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a abrir nuestro entendimiento para poder escuchar y recibir con agrado, con alegría, con gozo y deseosos de poner en práctica la palabra que Dios nos regala. Así es que, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por este día tan maravilloso que tú nos has regalado, por el privilegio, Padre, que tú nos das de volvernos a reunir a través del audio para poder escuchar tu palabra, Señor. Hoy te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, de que tú nos ayudes a entender lo que tú nos quieres hablar, Señor. Que podamos nosotros, Señor Jesús, discernir todo lo que la palabra nos quiere hablar en esta noche. Y que estemos atentos, Señor, para poner en práctica la palabra, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor Jesús. Y te pedimos que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, a los hermanos de Aquiares y a los hermanos de Tres Ríos, para que ellos también puedan escuchar la palabra, y la hermana de aquí de Turrialba en Nochebuena, para que ella también pueda ser bendecida a través de la palabra. Por eso te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy queríamos tocar un tema muy importante. Muchos de nosotros pareciéramos que somos cristianos, pero como decía un hombre, pareciéramos cristianos, pero como que trabajamos de incógnitos. Nadie se da cuenta que somos cristianos. Porque estamos infiltrados en el mundo y vivimos como el mundo, pero somos cristianos. Esa es nuestra manera de pensar. Y es por eso que viene este tema. Es mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Y es que a través de esta enseñanza, hermanos, queremos ver cuántas veces, en cuántas ocasiones nosotros cedemos a lo que somos. Comenzamos nosotros a negar nuestra fe. ¿Y por qué decimos esto, hermanos? Porque en muchas ocasiones nos juntamos con amigos, familiares, que no comparten lo que es tu manera de vivir. Y como no la comparten, y en ocasiones tal vez usted les quiere hablar de la palabra y les dice, mira, es que a mí las cosas religiosas no me gustan. Es que usted es medio fanático y a mí esas cosas no me gustan. Entonces cedemos y comenzamos a comportarnos de la misma manera que ellos. Y es ahí donde estamos en problemas, hermanos. Porque como cristianos, que escuchamos la palabra y que leemos la palabra, tiene que ser definitivamente que nuestro carácter se vaya formando. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Y en muchas ocasiones nosotros
dejamos a Jesucristo de lado porque queremos compartir con mis amigos. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a este tema, hermanos? Porque muchas veces nosotros decimos, es que ya y si yo no les hablo, si yo no estoy con ellos, si yo no comparto con ellos, ¿cómo les voy a hablar del evangelio y cómo? Y resulta que dejamos de cumplir la palabra por pensar de esa manera. Y podríamos decir que Jesús compartió con las prostitutas y con los impíos, y eso nos serviría a nosotros para excusarnos de que nosotros queremos seguir compartiendo con las personas que no quieren nada con Cristo. Quiero que quede claro que no les estoy diciendo que no podemos hablar con ellos, saludarlos, si necesitan un favor, todas esas cosas son necesarias que les hagamos, porque eso también va a demostrar que el amor de Cristo está en nosotros. Pero es muy diferente a compartir. Cuando nosotros comenzamos a compartir con personas, y yo sé que muchos lo han experimentado, tal vez han tenido una palabra que siempre han usado, que sabemos que a Dios no le agrada, y llegamos a Cristo, y como somos nuevas criaturas, comenzamos a dejar ese vocabulario. Pero si seguimos compartiendo con las personas y esas personas siguen hablando de la misma manera, nosotros vamos a terminar hablando igual. Y retomo, muchas veces decimos, pero Jesús se reunía con este tipo de gente. Pero es que Jesús llevaba la misión de hablarles del Padre. Y podemos ver cuántas ocasiones eso sucedió en la palabra, pero estas personas fueron transformadas por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos leer en esta noche en Mateo capítulo 10, versículos 34 y 39. ¿Qué dice Jesús? ¿A qué vino Él a esta tierra? Y si lo recibimos a Él, ¿qué nos puede pasar? Mateo capítulo 10, versículo 34, comienza diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Dice la palabra que Él no ha venido a traer paz a la tierra,
sino espada. Y podríamos decir que hay un versículo que se contradice de esto, de lo que dice el versículo 34. Y ese versículo está en Juan, capítulo 14, versículo 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tenga miedo. Entonces podríamos decir que esta palabra es contraria a lo que estábamos hablando en este momento. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra, hermanos? Dice que Él va a venir a poner en disensión, en pleito, al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Van a comenzar a venir discusiones. Y esto es muy común que suceda en la vida de los cristianos. Cuando uno de la familia comienza a caminar en la fe en nuestro Señor Jesucristo y comienza y lo acepta en su corazón y quiere hacer la voluntad del Padre, por lo general vienen estos pleitos y estas disensiones. Por la razón de que si nosotros nos gustaba hacer algo, un ejemplo, en mi casa, en muchos años atrás, en los tiempos de diciembre, principalmente para el 31 de diciembre, se hacían fiestas donde se tomaba mucho licor y se hacían baile y de todo. Cuando yo llego a Jesucristo, cuando decido entregarle mi vida a Jesucristo, porque dice la palabra que no fui yo el que lo busqué, Él fue el que me buscó a mí, pero yo decidí aceptarlo a Él como mi Señor y mi Salvador. Cuando yo tomo esta decisión, muchas de las cosas que yo hacía ya no me gustaban. Ya me sentía incómodo. Y yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando, porque muchos han pasado por esto. Cuando nos sentábamos con personas que hablaban chismes y contaban vulgaridades, chistes feos, vulgares. Antes reíamos todas esas cosas. Pero cuando llegamos a Cristo, estas cosas van cambiando y tienen que cambiar. Y si no están cambiando, tenemos que revisarnos, porque algo está mal. Porque la palabra de Dios nos va transformando y se nos va quitando a nosotros el velo, como dice la palabra, y se nos van abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y entonces ya comenzamos a que hay cosas que ya no nos gusta escuchar, y ya no nos gusta hablar de esa manera. Y es ahí donde viene la disensión, vienen los pleitos. Entonces, yo tomo la decisión de que ya yo no vuelvo a estas fiestas, porque no me siento bien, hermanos. No me siento bien, dice la palabra, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y yo me di cuenta que ya estas cosas no me convenían a mí.
Y por supuesto que esto comenzó a traer roces entre mis hermanos. Porque yo sé que muchos pueden decir, ¿y este de qué juega? ¿De santulón? Como si no supiéramos lo que es. Porque ellos siguen viendo el viejo hombre. Pero cuando recibimos a Cristo, nosotros somos criaturas nuevas. Pero dice la palabra que las cosas del Espíritu, solamente con el Espíritu se pueden entender. Y entonces, por supuesto, que esas personas con las que compartíamos anteriormente, mi hermano y mi hermana, no van a entender lo que usted está viviendo. Porque lo que usted está viviendo, lo está viviendo en el Espíritu y lo está entendiendo en el Espíritu. Pero ellos están viviendo en la carne. Y es por eso que nosotros vamos a tener disensión. Y nosotros tenemos que comenzar a tomar decisiones en nuestras vidas. ¿Con quién estamos compartiendo? Porque vea la advertencia de esta palabra. El Señor aquí nos da una advertencia. Primero, Él nos dice, vean que si ustedes me siguen a mí, van a pasar por estas circunstancias. Su padre va a estar en contra suya. Su madre va a estar en contra suya. Su esposo o su esposa van a estar en contra suya. Su amigo va a estar en contra suya. Vea que te estoy advirtiendo. Ahora dice en el versículo 37, y el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, vea lo que la palabra nos está enseñando. Muchas veces no queremos nosotros comenzar a dejar de lado ese tipo de amistades en las cuales estamos unidos con ellos por la mentira. ¿Y la mentira de quién? De Satanás. Nos unimos a ellos y permanecemos unidos con ellos por la mentira. Por eso es mejor estar separados por la verdad que unidos por la mentira. Porque vea lo que sigue diciendo esta palabra. El que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, ¿de qué nos sirve a nosotros ¿De qué nos sirve a nosotros hoy seguir manteniendo una relación con personas que no creen en Jesucristo? Que maltratan el corazón de Jesucristo. Y nosotros queremos seguir unidos con ellos. Les vuelvo a repetir, no es que no les hablemos, no es que no podamos saludarlos, no es que no podamos hacerles un favor. Al contrario, hagámoslo y demos testimonio de que el amor de Cristo está en nosotros. Lo que sí tenemos que hacer
nosotros es guardar la distancia. La palabra nos enseña que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Amado y amada, si tú has aceptado a Jesucristo, tú eres luz y no puedes andar en tinieblas. Yo les hago una pregunta. Si yo fuera tu amigo y compartimos mucho tiempo y somos amigos de muchos años, pero yo comienzo a hablarle a usted mal de su mamá o de su papá y les digo que a mí no me interesa lo que piense su mamá y lo que piense su papá, ¿me llevarías a tu casa? ¿Seguirías siendo mi amigo sabiendo que estoy maltratando a tus padres? ¿O te apartarías de mí? Porque no te convendría ser mi amigo. Porque estoy hablando mal de tus padres y te duele. ¿Cuánto más deberíamos de hacerlo nosotros por el único que ha dado su vida por usted y por mí? Porque no fue tu madre que ha dado tu vida por ti. No fue tu padre que ha dado tu vida por ti. Fue Jesucristo, que en esa cruz del Calvario dio la vida por ti. Y ahí es donde nosotros nos debe de doler. Cuando aquellos que no comparten lo que nosotros hoy somos, hermanos, porque esa debe de ser tu identidad. Usted no puede ser cristiano unas horas y otras horas no. Porque tu identidad es que tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene que hablar como hijo de Dios. Porque el que quiera, el que haya su vida, dice la palabra, la perderá. El que la haya aquí en la tierra, el que se siente cómodo con las cosas de este mundo, el que se siente que lo ha alcanzado todo en esta tierra y que sus metas son simple y sencillamente terrenales, el que haya su vida la va a perder. Pero si tú y yo estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo, la vamos a encontrar. Eso es lo que la palabra nos enseña, hermanos. Porque muchas veces nos vamos a sentir solos. Nos vamos a sentir despreciados. Pero dice la palabra que el que lo tiene a Él, todo lo tiene. Y si tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré, dice la palabra. Él siempre estará con nosotros. Queremos seguir, estar unidos en la mentira, o queremos ser separados por la verdad de Cristo. Hermanos, nos van a separar, nos van a hacer a un lado. Nos va a doler. Nos va a doler que hablen de nosotros porque nos volvimos fanáticos, religiosos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo quiero quedarme con lo que dice la palabra en el versículo 39.
El que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que renuncia, mi hermano, el que renuncia a las cosas de este mundo para seguir a nuestro Señor Jesucristo, hallará la vida. Y renunciar, hermanos, no quiero decir que usted renuncia, que ya no quiere tener la casa, que ya no quiere tener el carro, que ya va a dejar de hablarle a sus hermanos porque no comparten la fe. Yo no estoy diciendo eso, mi hermano. Lo que le estoy diciendo es que defienda tu identidad. Que defienda tu identidad. No importa si sos separado por la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque la verdad de nuestro Señor Jesucristo fue que Él vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre fuera que Él muriera en esa cruz del Calvario. Para que usted y yo hoy tengamos la oportunidad de que si aceptamos su palabra y si decidimos nosotros perder nuestra vida por el Evangelio, llegaremos a tener la vida eterna. Eso es lo que la palabra nos enseña hoy, hermanos. Y muchas veces nosotros decimos, es que es mi familia. Y yo no los puedo dejar. ¿Qué hizo Jesús? Y quiero leerles Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21. Dice la palabra. En Lucas. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu padre y tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Este es el ejemplo que Jesús nos está dando de lo que dice en su palabra. Eso es lo que Jesús nos habla. Porque en la palabra que leímos de Mateo, el que no es capaz de dejar padre, madre, hijos, no es digno de mí. Y aquí Jesús nos predicó con el ejemplo, hermanos. Aquí Jesús nos predica con el ejemplo. Que eso es lo que nosotros debemos hacer. No solamente hablar de Jesucristo, sino predicar con nuestro ejemplo. Y cuando llegan estas personas a decirle, Jesús, allá está tu madre y tus hermanos para que salgas, porque ellos quieren verte. Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Oiga, mi hermano, aquí está diciendo los que la oyen y la hacen. Porque muchas veces oímos la palabra de Dios, pero no la hacemos. No la guardamos en nuestro corazón para ponerla en práctica. Y esta es la palabra que hoy queremos compartirles a ustedes, hermanos.
Y le pedimos a Dios que nos ayude para poder entender lo que Él nos quiere hablar con respecto a si estamos unidos por la mentira o queremos ser separados por la verdad. Hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta palabra y te pedimos, Señor Jesús, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Y te damos a ti, Señor, la gloria y la honra por todo lo que tú has hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.